Universidad, docentes, estudiantes y público en general. La Universidad Femenina del Sagrado Corazón le da la cordial bienvenida a nuestro cuarto día de la Semana de Investigación e Innovación 2023. A continuación tenemos el agrado de presentar la conferencia titulada El aporte de Antoine Bergot a la comprensión psicodinámica de la actitud religiosa, cuyo expositor es el sacerdote Dr. Heitor Esteban Águeda. Heitor Esteban Águeda nació en Bilbao. Es docente de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, desde la creación de su Facultad de Psicología en el año 2006. Colabora también con su Facultad de Teología y su Escuela de Posgrado. Después de los estudios teológicos, se doctoró en Psicología por la Universidad de Deusto, donde se había licenciado el año 1993. Y en ese mismo año, 2005, fue ordenado presbítero en la diócesis de Bilbao, donde nació y reside actualmente. Ha sido miembro de la Sociedad de Vida Apostólica Fe y Justicia en Bilbao, San Salvador y Trujillo, en Perú, y estrecho colaborador de la ONG Círculo Solidario. Entre el 2005 y el 2019 fue párroco de Alto Trujillo, populosa periferia urbano marginal, creando varias plataformas de desarrollo y promoción en el ámbito educativo, la igualdad y la salud, con las que sigue colaborando estrechamente. Ese recorrido expresa una dinámica de salida a las periferias, no solo geográficas, sociales y existenciales, sino también culturales e intelectuales, como queda reflejado en la obra que luego presentará. Para finalizar, deseamos comunicarles que el padre Antoine Bergot agradeció y reconoció el trabajo del padre Heitor Esteban Águeda en una carta del 28 de febrero del 2007, en la que, asimismo, el padre Bergot manifiesta sentirse impresionado por la precisión y rigor científico del padre Heitor. El padre Bergot, como sabemos, falleció un 10 de octubre del año 2013. Y para nosotros los peruanos en particular tiene mucha significación su presencia por ser uno de los líderes del pensamiento contemporáneo en el área de la psicología religiosa, con su excepcional contribución que ha tenido en la misma. El año 93 tuve la ocasión de conocerlo personalmente aquí en Lima, cuando fue invitado por la Universidad de Lima, en ese entonces yo era autoridad ahí, y nos entregó una serie de datos y sobre todo a través de una conferencia magistral en la que puso en relieve precisamente el tema que con toda seguridad resaltará el doctor Heitor Esteban Águeda, y se refería a la trascendencia e importancia de la psicología religiosa. Tanto fue el impacto en aquella oportunidad que no dudamos en colocar en nuestro programa de estudios el curso de psicología religiosa. Tal vez la única universidad en Lima, no obstante no ser una universidad confesional, que introdujo por primera vez en la historia de lo que serían los programas de psicología, se introdujo el curso, como repito, de psicología religiosa. Creo que muy sutilmente las sugerencias y la mano excepcional del padre Antoine Bergot estuvo presente. Años después, cuando tuve la oportunidad de hacer un postdoctorado en la Universidad Católica de Lovaina, tuve el privilegio de su amistad y de contar con innumerables horas de charlas y de una pasiva enseñanza a través de su prédica. Creo que no me cabe la menor duda que su contribución como psicólogo, como psicoanalista, como teólogo y como filósofo
¿no? La contribución trascendente de Bergot trasciende al tiempo. Y para nosotros es un honor contar en ese caso con la presencia del padre Heitor Esteban Águeda, quien nos brindará la conferencia referida precisamente al padre Antoine Bergot. Adelante, padre. Muchas gracias, doctor David Jáuregui. La verdad es que ya casi ha empezado usted con la presentación. Me alegro que compartiera usted también la presencia y el saber del padre Bergot. Voy a compartir, a ver si puedo hacerlo rápidamente. Eh, mm, a ver, ahí me dirán si está bien o no. A ver, Perfecto, voy a darle a la presentación total. Ujú. Ya está, se ve. perfecto, perfecto, padre. Muy bien, Adelante. muy bien. Bueno, pues agradecido por la invitación y por poder compartir esta pasión compartida, nunca mejor dicho. Vamos a presentar esta obra, el aporte de Antoine Bergot a la comprensión psicodinámica de la actitud religiosa, prologada también por un alumno de él, don Monseñor Juan María Uriarte, obispo emérito de Bilbao. Eh, Querer compartir una obra tan voluminosa en 45 minutos, pues me recuerda aquella frase del Evangelio de la imposibilidad del camello pasando por el ojo de la aguja, como muestra la imagen, pero vamos a intentar algo. Y por eso, pues me he permitido ponerle un subtítulo a este momento. Antoine Bergot, un gigante de bolsillo, apelando al poco tiempo que tenemos. Eh, Se me adelantó la doctora Victoria García, la rectora de la universidad, al decir en la presentación que con este momento tocábamos algo nuclear en una universidad católica. Y es que efectivamente creo que si bien todo saber tiene cabida y una universidad católica no es ajena a ningún saber, lo propio, la misión de una universidad católica es realizar y promover la investigación multidisciplinar y especialmente la comprensión de lo religioso desde las ciencias humanas. El diálogo fe y cultura es la razón de ser de una universidad católica y por eso creo que tocamos algo muy importante en este momento. Esta obra es el cuarto manual o la cuarta monografía que se escribe respecto a su obra, la primera de L'Equité en francés en el marco de la antropología teológica, la segunda en 2015 precisamente dirigida por Jos Corbelein, por Dirk Olemans en holandés, y prácticamente saliendo a final del 2022 la de Pietro Barasio en Italia, la psicología de la religión en Antoine Bergot, y esta que presentamos ahora. Así que ya tenemos 4 monografías en 4 lenguas. Podríamos preguntarnos, ¿es posible una comprensión integral del ser humano, es decir, una antropología filosófica que integre lo religioso, es decir, una teología con las ciencias humanas, por ejemplo, la psicología? En la investidura de Bergot como doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca el 11 de noviembre de 2005, su padrino en ella, Antonio Vázquez Mercedario, decía: si bien generalmente es considerado William James el padre de nuestra disciplina, pienso que Antoine Bergot merece mucho más en justicia este título por haberla situado de forma rigurosamente crítica en el lugar que le corresponde, delimitando las exigencias metodológicas requeridas para su estudio, huyendo de todo reduccionismo y reconociendo la apertura a otros saberes en colaboración interdisciplinar. Así que Antoine Bergot bien merece entonces el título de gigante que le hemos puesto antes. Efectivamente, un gigante y un pionero, como autoridad fundacional en psicología de la religión, de orientación psicoanalítica, pero también en filosofía y teología, como el doctor Jáuregui ha mencionado antes. Sus más de 400 publicaciones, inicialmente en francés, holandés e inglés, pero también traducidas al castellano, italiano, alemán, portugués, catalán o polaco, abarcan esos 4 ámbitos. Así que la obra de Bergot es como un triatlón añadido, porque si es difícil nadar rápido, correr en bicicleta rápido,
es más difícil aún hacer las tres cosas bien. Manejarse en esos ámbitos de la psicología de la religión, el psicoanálisis, la filosofía y la teología como pez en el agua. En esa obra, Bergot tiene siempre de fondo como objetivo último iluminar ese misterio que es el ser humano, especialmente en tanto abierto a lo religioso, avanzando hacia una visión integral y dinámica del ser humano real. Somos eternos principiantes, va a decir, al recoger su doctorado honoris causa en la Universidad de Nijmegen, en Holanda. ¿Cuál es el impulso personal y el humus intelectual que subyacen a una obra tan rica como para considerarlo el padre de la psicología de la religión moderna? Pues el punto de arranque, señalaba en la obra, una teología en proceso de apertura. Diría Cheny, padre conciliar del Vaticano II, tenemos hoy un problema muy grave, el de introducir las ciencias humanas en teología. Santo Tomás introdujo las ciencias de la naturaleza. Sería una tarea maravillosa hacer lo mismo con las ciencias humanas, la psicología, la historia, el psicoanálisis, la sociología, la etnología, la lingüística, pero es un trabajo enorme. Este va a ser precisamente el reto de Antoine Bergot y en un contexto eclesial difícil de antimodernismo. La controversia suscitada por la corriente denominada la Nueva Teología, la Nouvelle Théologie y la crítica del Vaticano a la erudición bíblica lo ilustraban. Pero es capaz Bergot de elaborar las condiciones para hacer teología. En filosofía y teología, decía en su entrevista, me había formado en la tradición neotomista, que significa aceptar la autonomía de la razón humana en filosofía y ciencia, autonomía en armonía con la fe bíblica en Dios creador. Así que las condiciones para hacer esta teología son respetar ese triángulo, en cuyo vértice superior está la revelación, la Sagrada Escritura, pero apoyada siempre y en interacción con el magisterio, la tradición, es decir, la historia de la Iglesia, y, por otro lado, en otra base, las ciencias humanas, el conocimiento del mundo actual en sus condiciones socioculturales cambiantes y complejas. Si este triángulo chirría en algún punto, es que está mal planteada la cuestión. Por otro lado, se da un contexto filosófico en ebullición. En Lovaina, como comprobaría el doctor Jáuregui, se daban cita a figuras de notable proyección y diversos movimientos. La escuela fenomenológica, con todos sus autores, el existencialismo, el estructuralismo, y destaca también el profundo conocimiento de la filosofía de Heidegger, con quien Bergot cultivó un lazo de amistad personal. Y recoge de él esta frase: el ser humano está formado ya en su forma de pensar por todo su medio cultural, es la interacción. A nosotros nos puede parecer algo obvio, pero la cuestión no es así. ¿Acaso el lenguaje no es una creación humana, diríamos? El ser humano crea el lenguaje, pero ¿o es más bien este y la cultura que nacen con el ser humano como expresión de un principio no material? Esto sería más conforme a la teoría del monismo emergentista. Lo primero, que simplemente el ser humano crea el lenguaje sin más, podría ser una expresión materialista. Como ven, hay que hilar fino en estos temas. Su vasto horizonte intelectual le otorga una actitud crítica ante las implicaciones y preconcepciones que subyacen de modo último en la obra de muchos científicos de la religión. Por eso su tarea va a ser un camino con trampas. Herederos, muchos de ellos, de una visión ilimitada de la Ilustración, que acaba en visiones sesgadas que limitan, valga la redundancia, el interés genuino de, por ejemplo, una psicología de la religión. A menudo, dice él, faltan en los psicólogos que estudian la religión una buena formación en teología, filosofía y antropología cultural. Detrás de nuestra práctica científica hay preconcepciones a priori filosóficos sobre la realidad y su conocimiento que a menudo suponen reduccionismos. El cubo de Rubik nos quiere expresar eso gráficamente. No es posible que todas las caras, todas las perspectivas estén bien armadas si en una de ellas hay algo que no está bien. Eso se va a traspasar a otras áreas, a otras perspectivas del saber. Toda cuestión mal planteada nunca tendrá una solución aceptable, podríamos decir también. Así, por ejemplo, también recoge Bergot de la fenomenología de Husserl cómo reprocha a las ciencias humanas y en particular a la psicología el tomar sus métodos de las ciencias naturales y aplicarlos sin percatarse de que su objeto es diferente. Eso lleva al naturalismo de esas ciencias y un simplismo positivista heredero del positivismo cientificista e ilustrado.
En ciencias naturales la causalidad es lineal. Ponemos a 100 grados el agua y se evapora, la enfriamos, ese gas y se condensa. Pero cuando vemos, por ejemplo, un fenómeno humano como la exclusión, alguien dirá, es que es un problema económico, otro puede decir, es un problema de desajuste mental, cognitivo, otro puede decir que es una cuestión de sistema familiar. En realidad, cuando hablamos de fenómenos humanos, en ese, por ejemplo, se habla más bien de es una espiral de la pobreza, es decir, una interacción de factores, una causalidad diferente, no lineal. Los fenómenos naturales se explican, los fenómenos humanos se comprenden. Nosotros explicamos la naturaleza, pero comprendemos la vida psíquica. No podemos aplicar a las ciencias humanas la causalidad y los métodos de las ciencias naturales directamente. Eso sería, como dice, un simplismo positivista. De igual manera, entonces, la humanidad, dirá Bergot, no produce la religión, como decíamos antes, al menos como efecto automático de una supuesta necesidad presente en la naturaleza humana. Eso sería, al fin y al cabo, un monismo. Esta convicción básica que traza el quicio de su obra tiene una base filosófica, pero también teológica, y afecta a la psicología y a la antropología cultural. Así, confundir un factor psíquico-social implicado en un fenómeno, por ejemplo, la religión, con la causa o esencia de este, responde al mismo modo reduccionista de pensar, siguiendo el esquema, la religión no es más que, pues si hemos encontrado, por ejemplo, un factor de relación con la culpa, no es más que el manejo de la culpa. Pues no podemos hacer esa reducción, confundir un factor con la explicación completa. La necesidad de estudiar el sentido de los fenómenos abre la puerta a sendos espacios de reflexión, la hermenéutica, el estudio del sentido y el psicoanálisis para Bergot. Entonces, la psicología de la religión tampoco es ajena a todas estas trampas, a todos estos a prioris que se mueven de alguna manera en el campo de la filosofía. El interés de la psicología por lo religioso, de hecho, no ha estado siempre bien enfocada. Viendo el desarrollo histórico, hay una doble subordinación a intereses ajenos acompañados de a prioris, que suelen acabar en psicologismos. Por ejemplo, una posición apologética pedirá a la psicología que demuestre que el ser humano es religioso por naturaleza, la hipótesis del homo religiosus universal, presente de William James a Jung, por la vía del sentimiento religioso. Otra sería la posición antirreligiosa, la contraria, guiada por un interés de constructor de la religión, que pretende explicar la religión revelando sus fuentes y mecanismos psíquicos naturales de por sí, pero desviados religiosamente. Así esto quedaría ilustrado por el ilustrado Freud en torno a la nostalgia del padre o la culpa edípica, por ejemplo. Esta disciplina, la psicología de la religión, está atravesada siempre por una tentación congénita de psicologismo, dar el paso de la reducción metodológica necesaria a la ontológica, es decir, pasar de descubrir un factor psíquico, como decíamos antes, que influye en la vivencia religiosa, a pretender explicarla por medio de él. Y ocurre que en las ciencias humanas este peligro es mayor que en las naturales, por su propia perspectiva, porque las ciencias humanas estudian factores internos al ser humano. Las ciencias naturales normalmente estudian fuerzas exteriores y es menor entonces el peligro de ese reduccionismo, de ese psicologismo. No tiene un paradigma único nuestra disciplina de la psicología de la religión, y Antonio Ávila nos advierte también de la diferencia que hay, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa en términos generales. Dice, en Estados Unidos se orientan más hacia estudios experimentales con el peligro de comparar variables sin un proyecto global, convirtiendo la disciplina en un cúmulo de datos irrelevantes, mientras que los europeos nos inclinamos más por los estudios fenomenológicos y dinámicos que corren el peligro de una falta de validación. Bueno, pues el reto de Bergot va a ser construir un sólido edificio teórico, bien cimentado epistemológicamente, formando una visión integral, pero sin renunciar a la validación empírica del mismo. Antes bien, con una buena base de investigación. Bueno, tendríamos entonces una primera comparación que hemos puesto un sólido edificio, pero parece que en tanto organismo vivo
parece como más apropiada la metáfora del árbol. Permítanme entonces que utilicemos esta metáfora, ¿verdad? Eh, el tronco, hemos puesto la psicología de la religión, que en Bergot se alimenta, se nutre de teología, filosofía, pero también antropología cultural, psicología y psicoanálisis, lingüística, otras ciencias humanas, y como ven, la raíz principal, el psicoanálisis. Para ello, Bergot, cuando le presentaron el proyecto de su vida, que sería, pues como no había referentes, entonces optó, con 2 doctorados ya en teología en el 50 y en filosofía en el 54, ir a París a tener una formación intensiva del 54 al 58, psicoanálisis sobre todo, pero también otras disciplinas. Y fueron encuentros que dejarán honda huella. Combinará, pioneramente esos 2 objetivos, el interés por el impacto de la obra de Freud en las ciencias religiosas y fundar y desarrollar con rigor una psicología de la religión. Y, por ejemplo, se encontrará en su intento por comprender cómo la religión arraiga en el individuo humano con la psicología genética de Piaget. Se interesa por las fases evolutivas que él descubre en el desarrollo cognitivo infantil, también por el arraigo en la vida afectiva y relacional a través del simbolismo, con lo que ello implica de cara a una psicología de la religión. Y es que en ningún otro ámbito las conductas humanas son tan necesariamente simbólicas como en la religión. También se encuentra con la fenomenología de Merleau-Ponty y su análisis de la corporalidad. Hay que distinguir, recogerá él, entre el cuerpo orgánico, Körper en alemán, como organismo material y el cuerpo psíquico, Leib o cuerpo vivido mío. Del cuerpo objeto podemos decir que lo tenemos, del cuerpo vivido decimos que somos y que es fuente de intencionalidades que llenan de sentido y significado el mundo. Como ven, estamos practicando el triatlón, moviéndonos de una disciplina a otra. Bergot recoge esta visión no dualista en su síntesis antropológica y la completa con la lingüística, la psicología genética de Piaget, la antropología cultural y sobre todo con el psicoanálisis. Vamos con este entonces. Creer después de Freud. Entramos entonces en la perspectiva dinámica, el psicoanálisis y su aplicación a la dimensión religiosa. Ahí tenemos en las imágenes las obras principales de Bergot en el ámbito del psicoanálisis. Culpa y deseo es la obra, la izquierda al principio, mencionada por el doctor Jauregui, publicada por la Universidad de Lima. Si vemos el encabezado, Bergot hace una concienzuda elaboración psicoanalítica. En su entrevista decía: hice mi entrenamiento con brillantes psicoanalistas como Lacan en 3 años, Lagasse, Dolto, Laplace, Pontalis. Organizaban seminarios con laboriosos comentarios de textos freudianos confrontados con la experiencia clínica e iluminados con datos de lingüística moderna, antropología cultural o filosofía. El interés apasionado por la clínica le acompañaría a Bergot hasta el final. Su última obra es precisamente El psicoanálisis ante la esquizofrenia, 2011, con 90 años. Bergot hace una apropiación crítica del psicoanálisis de un conocimiento muy profundo del mismo. Postula el retorno a Freud, pero sin dejarse hipnotizar por él, y se empeña tan profundamente en ello que se convierte en la figura probablemente principal en el diálogo entre teología, psicología y psicoanálisis, en particular en el ámbito católico, y que ha contribuido a la reconciliación del catolicismo con el psicoanálisis, que habían mantenido una cierta hostilidad hasta los años 60. Y es también el psicoanálisis un laboratorio para el cambio de paradigma que Bergot va a proponer. El psicoanálisis había impregnado la psicología y la cultura y el diálogo era muy candente desde otros saberes. Además, la crítica a la religión era además uno de los leitmotiv de Freud. Por eso la teología y el psicoanálisis parecían poco destinados al encuentro. Pero Bergot acepta el reto del diálogo con él y es un buen ejemplo de paradigma de círculos concéntricos, la obra de Freud. Freud buscaba, dirá Lacan, y lo recoge Bergot, derivar el lenguaje y el conjunto de la cultura, incluida la religión, de las vicisitudes de la pulsión, presuponiendo en su teoría genética basada en la pulsión aquello mismo que pretendía explicar. Por ejemplo, en Moisés y la religión monoteísta,
plantea que los hijos de la horda primitiva entonces sienten culpa ante la ley por haber matado al protopadre y por eso crean la ley. Pero, señor, está poniendo ya la ley antes de la creación de la ley. Es un reduccionismo psicologista. Vemos que en ese caso, por ejemplo, el centro, un elemento nuclear del sujeto es la culpa y es el mismo centro para la religión, es decir, a partir de la culpa también plantea otros orígenes psicológicos, viene la religión y la cultura. Y claro, pues eso es va a decir Lacan, un error circular. El pensamiento circular funciona porque el razonamiento circular funciona. Y para superarlo, Lacan elabora su teoría sobre el orden simbólico, un tesoro de significantes que hace a la humanidad y al ser humano, que es homo loquens, es decir, ser que habla por definición, y no viceversa. Es decir, no es el ser humano el que crea el lenguaje, es el lenguaje el que de alguna manera crea al ser humano, le hace ser de cultura. Y por otro lado, también elabora Lacan el deseo como elemento constitutivo del ser humano. Su estructura no es la de la necesidad, que termina cíclicamente con la satisfacción, y corrige así el biologicismo freudiano. En la estructuración del sujeto, su arqueología, es lo que Bergot va a estudiar y hacer suyo el modelo antropológico constructivo dinámico del psicoanálisis. Bergot, al hacerlo, tiene en el horizonte la aplicación al estudio de la religión. ¿Qué instancias psíquicas mediatizan y, por tanto, también la condicionan? La apropiación personal del mensaje religioso. Según Freud, y Bergot reelabora, hay tres momentos principales en esa estructuración subjetiva. Cambiamos de disciplina, pasamos al psicoanálisis, como ven. La primera fase, el autoerotismo y la constitución del cuerpo vívido. La conciencia yoica o de sujeto no es un dato primero, eso sería un dualismo, sino que ésta adviene, preparada por estructuras y experiencias previas. Lo específicamente humano es precisamente que el placer se autonomiza de la satisfacción de necesidades biológicas y toma como objeto al sujeto mismo, por eso se dice autoerotismo. Lo específicamente humano será también después la unión de dos órdenes, el natural, biológico, pulsional y el lingüístico, cultural. Como ven, el superar el dualismo es un quicio en la obra de Bergot, un eje. El cuerpo vivido es así una unificación inicial, pero no es aún un yo sujeto. El fracaso de ese proceso se verifica en la clínica de la esquizofrenia, por ausencia de ese pre-yo inicial. Y las experiencias primarias de placer se van a convertir entonces en huellas o referentes no conscientes para las posteriores investiduras libidinales. El vínculo simbiótico entre niño y madre es la base sobre la que se forma el yo como instancia autónoma y dotada de fuerza de vida. Es soporte de los sueños de felicidad, de los fantasmas sexuales, de las patologías de avidez, así como del lenguaje simbólico del deseo místico. En el segundo lugar, el narcisismo y la formación del yo seguro sería esa segunda fase de la arqueología. El estudio de la psicosis avala la existencia de un momento clave en la estructuración del sujeto cuyo resultado es la formación de un yo. El momento es pensable pero no localizable en el tiempo. Y la nueva acción psíquica de la que resulta el yo se denomina narcisismo, porque es tomarse el mismo como objeto de amor, recibir la investidura libidinal como eco o respuesta del ser objeto de amor de otras personas, progenitores sobre todo, por su posición en una estructura familiar. Esto implica continuidad con el cuerpo pulsional, pero es también un salto cualitativo. Entonces, de esa manera se supera el dualismo. Esta visión psicodinámica sí es compatible con el monismo emergentista. La conciencia no cae del cielo y evita así, como decimos, tanto el materialismo freudiano como el dualismo. La acción que constituye el narcisismo introduce así una doble diferenciación entre el yo y el ideal del yo, entre el yo y el otro, de los otros. El ideal del yo tiene una doble naturaleza y esto es fundamental. Libidinal por su origen, en tanto es objeto de amor, y cultural, queda como antena hacia los valores con los que ese ideal del yo se alimenta o construye. Y es clave entonces para el análisis psicológico de la ética
como factor asociado a la religión por la conciencia moral y la culpa. Además, en su formación entra el mecanismo de la idealización, que Bergot recoge en el estudio de los fenómenos religiosos. En tercer lugar, tenemos el complejo de Edipo, el momento de estructuración relacional más complejo y también el más importante. El niño, dirá Bergot, sale profundamente transformado. A la función paterna de ley, en tanto se sitúa el padre como un tercero que interfiere en la dualidad madre-hijo, haciéndose así objeto de sentimientos ambivalentes, cabe añadir las de modelo y promesa. Eso es herencia lacaniana. Esa función positiva de reconocimiento, dice, impulsa la identificación con la ley para no quedarse en la culpa. Y de aquí extrae Bergot una base psicoanalítica del estudio religioso, o del estudio psicológico de la religión, perdón. Aplica este análisis en su estudio psicológico de lo religioso y sus posibles desviaciones patológicas, como hace en el libro Culpa y Deseo, y también en sus obras de antropología filosófica. Las estructuras elementales de lo humano se pueden esquematizar en torno a dos ejes: el deseo y la ley, lo materno y lo paterno, como hemos visto en la configuración, la estructuración subjetiva. El verdadero reto del psicoanálisis para la religión entonces no está en los escritos de Freud sobre la religión, El porvenir de una ilusión, Totem y Tabú, Moisés y la religión monoteísta, sino en los textos propiamente psicoanalíticos, cómo esos ejes modulan la vivencia religiosa, la estructuran o la distorsionan. Y el reduccionismo, el pensar la religión no es más que manejo de la culpa, por ejemplo, quedará descalificado, pero ¿y si ese enfoque me ayuda a comprender algunas de mis vivencias religiosas como individuo? Esa sí es tarea que me toca. De hecho, la hipótesis básica de Bergot es la relación de homología o analogía estructural entre el proceso de estructuración psíquica y la instauración del vínculo religioso como relación con un Dios personal. Para Bergot hay una correspondencia, aunque discontinua, entre la estructuración psíquica, edípica, permite el reconocimiento progresivo del Padre humano en su verdad y realidad, y por otro lado, en el ámbito religioso estructural, la relación religiosa implica el reconocimiento de una alteridad, la del Dios Padre en la tradición judeocristiana. ¿Es compatible esto con la perspectiva teológica? Totalmente. Desde la teología católica de la creación y la encarnación, lo que chirría precisamente es lo contrario, que la formación del vínculo religioso en las personas fuera ajena al desarrollo psicoafectivo del ser humano, que es lo que le expone a deformaciones. Por ejemplo, tenemos esta noticia, la recogí de la industria en abril del 2014, no hace ni 10 años. Se desconoce paradero de hombre que intentó sacrificar a su familia cerca de donde yo vivía, en Alto Trujillo. Por arraigar en el humus psíquico no existe la religión pura. Sobre la vivencia religiosa pueden transferirse problemáticas psíquicas que la deformen incluso a extremos patológicos. Nos dijo que por Dios el sacrificio era necesario, aparecía en el periódico. Además, ante la mirada del psicoanálisis, la religión está dialécticamente vinculada a su contraria, la increencia, en razón de esa arqueología psíquica que detrae de la religión tanto como impulsa hacia ella. Esto se expresa, por ejemplo, en la dialéctica entre sentido de la deuda o culpa originaria, por un lado, ya que la persona sabe que no extrae de sí misma el origen de su existencia, que le impulsa a reconocerlo en el rito religioso, frente al complejo divino, como formula Jones, biógrafo de Freud, que le detrae de dicho reconocimiento. Vemos entonces una antropología dinámica elaborada por Bergot. Esto implica una imagen del ser humano que puede expresarse en términos de San Agustín como el hombre es capaz de Dios, es decir, es naturalmente religioso en tanto que múltiples dinamismos psíquicos le orientan, no le determinan hacia la religión, y a la vez es irreligioso en tanto esos mismos dinamismos o recursos son esencialmente ambivalentes hacia la religión. De ahí la necesidad de estudiar en paralelo creencia e increencia religiosas, lo que supone un enfoque muy propio y pionero del autor, que le supuso recelos iniciales. Teológica y filosóficamente entronca esto con la doctrina de la libertad humana, obviamente, pero se deduce que la persona no creyente no es enferma.
La opción entonces por una psicología dinámica de la religión. Hemos hecho antes el esquema del paradigma de círculos concéntricos, vamos a pasar al paradigma elíptico. La psicología estática, que se movería en un paradigma de círculos concéntricos con un solo centro en el sujeto, proviene de un positivismo simplista que pretende explicar la religión como elemento de un elemento psíquico. El enfoque dinámico en psicología de la religión, por el contrario, tiene varios sentidos para Bergot, como interacción entre dos polos, el polo subjetivo, la persona, y el objetivo, el sistema, la cultura, la religión, como un viaje de ida y vuelta, y el desarrollo personal como superación de conflictos surgidos del nivel pulsional, o también el estudio paralelo de creencia e increencia, el desarrollo de la identidad religiosa o no, es decir, increyente, no es lineal, sino que atraviesa conflictos derivados de la apertura al otro personal. En el cristianismo, la fe. Entonces, por eso tenemos, la cultura elíptica es la de los dos centros. Entonces, en el centro del sujeto analizamos las motivaciones humanas, los procesos psíquicos no específicamente religiosos, y de la religión estudiamos también su configuración. Y esto da lugar a un interaccionismo estructural. Esa podría ser la calificación del sistema de Bergot. Y una causalidad recíproca, porque no hay una causa lineal, que sería, como hemos dicho antes, un positivismo simplista. A modo de ejemplo, tenemos este estudio de los modos de vivir la fe según variables psíquicas. La fe religiosa arraiga en el sujeto concreto con su estructura personal y en el espesor de su vida imaginaria y sus relaciones afectivas. La religión vivida, tal como muestra la psicología, es un fenómeno impuro, mixto. La tarea de la psicología es precisamente iluminar las relaciones que se establecen en esa urdimbre psíquica con la que lo religioso forma una unidad, la del sujeto real y concreto. Esa tarea ha suscitado recelos por un cierto fantasma de purismo religioso, como si fuera un sombrero venido del cielo. Pero esto no es coherente con la teología de la encarnación. Sin consentir en lo humano, que incluye la vida imaginaria de los deseos, no existe la fe religiosa como relación, sino solo un saber sobre Dios. Y a las ideas no se reza. Pero los elementos psíquicos no determinan la esfera religiosa, lo cual sería una causalidad lineal, unidireccional, no recíproca, que es la propia de lo psíquico. Y Bergot explora la relación entre estructura psíquica y modos de vivir el vínculo religioso con varios estudios desde el Centro de Psicología de la Religión en Lovaina. Por ejemplo, este en el que participó el prologuista, Monseñor Uriarte. Ya ven que se puede hacer un estudio de esto si llegará obispo después. Los resultados se dan en el estudio Vectores psicológicos y actitudes religiosas en el sacerdote. Contó con una muestra de 200 curas con enfoque transcultural. Y por medio de entrevistas semidirectivas, los autores exploraban 4 vectores psíquicos fundamentales: relación con la autoridad, relación con la mujer, actitud hacia la sexualidad, actitud hacia las relaciones parentales, estas dos últimas estructurantes del devenir humano, y cada uno de esos vectores incluye 5 categorías, desde la vivencia sana hasta la vivencia más problemática. Por el otro lado, el quinto factor era la actitud hacia Dios, es decir, el vector religioso. La pregunta era, ¿qué actitud religiosa va asociada a una configuración o a una problemática psíquica concreta? ¿O no hay ninguna correlación entre ellos? Las relaciones dinámicas entre los vectores psíquicos, por una parte, arrojó el estudio, y con el religioso, por otra, permitiría verificar el vínculo entre la vida psíquica y la vivencia religiosa. Pues bien, los vectores psíquicos aparecen en el estudio formando una estructura psíquica con 2 polos. Por un lado, el reconocimiento del otro, aun con malestar, incluye 2 de las 5 categorías: la vivencia positiva, relación aceptada con lo femenino, sexualidad reconocida, aun con malestar, y en el otro polo de la estructuración psíquica era idealización de los padres, que pone entre paréntesis algunas realidades humanas, sexualidad y relación con la mujer, o las menosprecia fijándose al pasado. Y este incluía las otras 3 categorías: sexualidad no reconocida, aún negada, neutralizada por idealización, aún con malestar, despreciada y reducida a instinto. En el vector religioso,
el quinto, ¿verdad? El quinto vector, los autores identifican 5 modos distintos de relación, los cuales se inscriben, en tanto hay una correlación significativa, en una de las 2 constelaciones psíquicas de los vectores psíquicos, ¿no? Entonces, el primer vector, reconocimiento del otro, aún con malestar, una vivencia positiva, iba asociado, y no era casualidad, a gratuidad y búsqueda inquieta, como formas ya de vector religioso, como formas de vida religiosa. Y las otras 3 formas de vida religiosa, apoyo y seguridad, intimismo, legalismo, iba asociado al otro polo, idealización de los padres, sobre todo materna. Y ahí se asociaban las categorías de neutralización y desprecio en actitud hacia la sexualidad. De este estudio podemos pasar entonces a preguntarnos la verdad psicológica de la religión. Y nos recuerda Bergot que los orígenes y las esencias no conciernen a las ciencias humanas, sino las relaciones, en el estudio que hemos visto, entre vectores. Lo que corresponde a la psicología como ciencia empírica no es decir por qué, en sentido último, el ser humano es religioso. Eso no es ni verificable ni falsable por ella, sino cómo llegan a ser religiosos los sujetos que estudia, es decir, mostrar qué hay de psíquico en la religión, pero solo aceptando como principio la irreductibilidad de la religión y que a la vez en su aparición y desarrollo está mediada por estructuras y procesos psíquicos, es posible establecer el interés genuino de una psicología de la religión. Parafraseando a Husserl, nada de lo humano se explica completamente por la psicología, pero tampoco nada de ello puede comprenderse sin ella. La realidad humana es poliédrica, compleja. Y hay que preguntarse también qué religión es la que es apta para un estudio genuino de lo religioso desde la psicología. Bergot opta por una definición real de religión. Son para nosotros, dice, conjuntos de lenguajes, sentimientos, conductas y signos que se relacionan con un ser o seres sobrenaturales. Es decir, no existe la religión en general. Hay que evitar una concepción universalista que acaba borrando las diferencias reales y crea una bruma donde todos los gatos son pardos, como dice el refrán. Ese borrado late tras el cambio de nombre de la División 36 de la APA. En el 76 era Psicología de la Religión, en el 2011 Psicología de la Religión y la Espiritualidad. La investigación del Centro Lovaina se ha centrado en el cristianismo por accesibilidad y por sentido heurístico asociado a la perspectiva psicodinámica del autor. Una definición real, entonces, con 3 dimensiones. Resumiendo, como sistema estructurado, no se puede reducir a la dimensión social ni a la vida subjetiva. Y el carácter de revelación se refiere a la conciencia religiosa específica que el psicólogo observa y que debe respetar, y que las diferencia de las cosmovisiones. Una religión no es una cosmovisión por su carácter de revelación, al menos tal como lo acepta el sujeto. Algunos psicólogos piensan que lo más difícil es definir la religión, pero la psicología lo es aún más. Por eso hay que dedicar un apartado a la huidiza identidad de lo psíquico. En su breve historia como disciplina, al fin y al cabo, choca la diversidad, hay psicología de todo y coexisten enfoques contrapuestos. Es un mundo donde los continentes teóricos derivan de numerosas fracturas. Con una metáfora bíblica, es legión, como el demonio. La razón de ello no es otra que la naturaleza misma de lo psíquico, su complejidad dual. El ser humano está en la unión de 2 órdenes, el del cuerpo vivo, ser de pulsión, y el del lenguaje, ser de cultura. Esto nos recordará, ¿verdad?, lo que decíamos de Merleau-Ponty y la fenomenología. Más aún, es esa unión entre lo natural, corpóreo, biológico, y lo cultural, lingüístico. Esa unión es lo psíquico. Y hace hincapié también Bergot en la actitud profesional en el estudio psicológico de la religión. Vamos a resumir también. Una neutralidad benevolente y crítica. Neutralidad quiere decir que no toma partido. Y que además lo hace con benevolencia, con una cierta empatía hacia la intencionalidad religiosa de los individuos, sin prejuicios nacidos de su propia posición religiosa o de su cultura. Otra cosa es que sea difícil esto. Y entonces
el juicio crítico se referirá a la autenticidad de la vivencia religiosa. En el último caso, si es un factor de maduración psíquica y personal o bien resulta infantilizador o neurótico. Bergot pone esos 4 criterios: si es capaz de trabajar, amar, gozar y comunicarse. En expresión del Evangelio, por los frutos los conoceréis. Entonces, tomamos ahora el paradigma elíptico que antes habíamos diseñado, ¿verdad? Y que refleja el carácter dialógico de la dimensión religiosa en el ser humano y que implica a su vez una psicología dinámica de la religión. Una señal de prohibido en el reduccionismo, en el paradigma de círculos concéntricos, una señal de sentido obligatorio en este paradigma elíptico. Entonces, en la cultura está el sujeto y está la religión, y hay una relación de interacción entre ambos. Entonces, ¿qué psicología de la religión? Porque hemos visto qué psicología, qué religión, ahora vemos qué psicología de la religión es la que nos corresponde. El capítulo 4 de la obra estudia las motivaciones humanas y sus ambivalencias, los procesos psíquicos no específicamente religiosos. El capítulo 5, la experiencia religiosa y la percepción simbólica. El capítulo 6, cómo después de eso cristaliza esas experiencias en una actitud entre la fe y la increencia. Y por último, las formas de la fe y su expresión actualizadora. Los capítulos 1 al 3 eran las raíces de Bergot y cómo establece él el estatuto epistemológico de la psicología de la religión. Entonces, así que ahora vemos el árbol nuevamente, las raíces hemos dicho, ¿verdad? Y la psicología de la religión hasta el capítulo 4, y después las motivaciones humanas, la experiencia religiosa y también, por otro lado, veíamos antes, ¿verdad? Las imágenes parentales y el conflicto fe-increencia sería de la predisposición a la actitud y cómo después eso se realimenta, se configura, cristaliza también a través de la oración, el rito y la ética, que vamos a ver muy someramente, con su permiso. Sobre las motivaciones y sus ambivalencias, recuerda Bergot que la religión está motivada, en tanto arraiga en procesos psíquicos, y de esta manera cambia la perspectiva del modelo de causalidad lineal de la necesidad o el instinto a la causalidad circular recíproca psíquica del deseo, que se moviliza por la interpelación del sistema religioso que lo injerta, proponiendo un encuentro. La psicología del marketing lo sabe bien. El deseo se estimula presentando el objeto. Al abordar el estudio empírico de la motivación, Bergot separa 3 ámbitos generales: los deseos confrontados con la frustración y la impotencia, es decir, el vector materno; la ética necesaria en la sociedad y a nivel individual, a través de la conciencia moral, la antenita a los valores culturales, el vector paterno; y la razón en busca de una cosmovisión. No entramos en el análisis, simplemente una mirada en perspectiva sobre la motivación. Los deseos, la culpa y la motivación cognitiva conforman un tejido psíquico, el polo humano, sobre el que puede irse formando un vínculo religioso, aunque sea ambivalente, porque tomar conciencia de esos dinamismos puede suponer una crisis religiosa, o estos también pueden ser sustituidos por otros que cumplan su función. Es decir, esos motivos humanos actúan como propulsor del vínculo religioso, pero es necesario que ese vínculo no quede hipotecado a ellos, como religiosidad funcional, extrínseca e interesada, sino que entre en otra órbita, la específicamente religiosa, intrínseca, gratuita, desinteresada. La metáfora es la del transbordador espacial, como ven. Si no se desprendieran esos motivos y entrara en otra órbita, conociera lo religioso por sí, entonces el transbordador y lo que lleva caerían otra vez a la atmósfera, a la Tierra. Doctor Aitor, tenemos 5 Sí, minutos para concluir. 5 minutos. ¿Me deja 5 minutos? Bueno, Ya, muy bien, gracias. Entonces, la siguiente cuestión es la experiencia religiosa y la percepción simbólica. ¿Qué percepciones abren al ser humano el universo religioso?
También esto a la vez sería una motivación, pero en tanto la perspectiva del polo divino. Si el ser humano experimenta algo de lo divino, entonces eso también es una motivación. La división es metodológica. En la realidad ambos polos no son separables, coexisten. ¿Qué percepciones entonces pueden abrir al ser humano el universo religioso? Pero la cuestión previa también es la capacidad simbolizadora del ser humano. Parafraseando a Descartes, simbolizo, luego existo. La simbolización es la capacidad humana más singular. Y el símbolo religioso va a operar una unión entre el significado que viene del orden religioso y el cuerpo vivido, y confluyen en dos mecanismos, la metaforización y la transferencia. En eso se vale, como vemos, de la lingüística. Va a analizar las modalidades de la experiencia religiosa, pero no vamos a entrar en ella. Pero podríamos después, a modo de ejemplo, ver la investigación empírica en el centro de Lovaina, ¿verdad? A veces eh, pensamos, ¿verdad? Y tenemos clichés que se pueden romper con la investigación empírica. Por ejemplo, hay una diferencia notable, percibe Bergot, dice, situaciones con este test proyectivo y imágenes de situación de percepción temática que pasan a los sujetos, amor de pareja y matrimonio. ¿Y de qué diferencia? La intensidad afectiva es muy alta, pero el significado religioso es bajo para el amor de pareja y alto en el matrimonio. Y concluye que la dimensión erótica se vive como absoluto opaco a la presencia divina cuando no hay, por ejemplo, ese elemento de compromiso. También escuchamos a Enrique Iglesias que eso es como una experiencia religiosa. Y después, desde esta investigación empírica, quedaría desacreditada la canción. Eh, Y de aquí pasaríamos capítulo 6 de la predisposición a la actitud, es decir, entre la fe y la increencia. Eh, la actitud personal implica transformar internamente al sujeto por su dinámica que tiene de integrar todas las dimensiones de la vida. En el cristianismo, esta cristalización implica unos rasgos muy específicos, paternidad, filiación realizada en una persona, según el modelo Jesús el Cristo. Y este estudio es inseparable del estudio de la posición no creyente, porque es la alternativa en la que se mueve la configuración. Las experiencias, la motivación humana llevan a la puerta, pero el sujeto elige. Y, dicho de otra manera, los mecanismos psíquicos en ambas posiciones son los mismos, predisponen a la creación del vínculo religioso, pero también provocan resistencias profundas, como todo vínculo profundo que implica compromiso y alteridad, por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad? Así, la identidad religiosa como proceso humano siempre está en construcción, amenazada por su contraria también. ¿Cuáles son entonces los polos? Pues del conflicto, las variables psíquicas no religiosas serían las figuras parentales, simbólicas, y el polo objetivo, la representación de Dios. El marco teórico, la hipótesis de la homología de estructura que antes hemos visto. Entre el plano psíquico y el religioso. El símbolo paterno dirá ese eje en la triangulación edípica con su función de inducir en el niño la renuncia a la fusión con la madre, y la identificación con esa figura simbólica la resuelve. La investigación empírica va a estar hecha con esa escala de diferencial parental semántico e incluye también un enfoque transcultural. Lo que Bergot descubre es, en el análisis de las figuras simbólicas, la diferencia en la configuración entre ambas. La figura materna, su factor primario, la disponibilidad afectiva, el amor incondicional; el factor secundario, la autoridad. En la figura paterna es al revés. El factor primario es ley, autoridad; en el factor secundario, la disponibilidad afectiva. Y en la muestra formada por sujetos esquizofrénicos y delincuentes, la figura materna simbólica está ausente y es suplida por el padre. Avala el estudio así, entonces, en conjunto, la perspectiva del autor. Entonces, podemos decir, ¿es padre, es madre, Dios? ¿En qué sentido? Y vemos en el estudio que hace Bergot que esa representación incluye la referencia materna, pero por la complejidad, pasamos al último párrafo,
por la complejidad estructural mayor, la figura paterna prefigura la representación de Dios, aunque sea más materna en algunos aspectos. Y esto avala la perspectiva psicoanalítica del autor. Y lo compara también, además, con muestras de creyentes y no creyentes, bajo la hipótesis de que la tensión entre la polaridad materna, el deseo de ser amado e incondicionalmente aceptado, y la paterna, la ley y promesa que le llaman asumir su responsabilidad en una sociedad extrafamiliar y que late en la representación de Dios, debe estar implicada también en la duda y la increencia. Y así aparece en la configuración de los resultados. Si lo materno y lo paterno se disocian en la representación de Dios, aparece, dice, un Dios maternizado, una divinidad difusa, o un Dios juez absoluto, ante el que solo cabría el terror. Esto no es una mera hipótesis. En la teología anselmiana demasiado sacrificialista se verifica. Hay entonces unos conflictos asociados a la actitud creyente. El primero, entre la autonomía y la dependencia, puesto que el vínculo religioso es la dependencia última, y que se verifica, por ejemplo, en la crisis religiosa de la adolescencia, que va asociada a la agudización del conflicto paterno-filial y al despertar sexual. Estos conflictos en realidad hay que vivirlos, no se trata de suprimir ninguno de los polos. El segundo sería entre la seducción del deseo y el miedo a la ilusión. Por ejemplo, el rechazo espontáneo a una idea de resurrección que suponga una satisfacción imaginaria del deseo, como si fuera una regresión previa a la renuncia al narcisismo primario, que es lo que constituye al ser humano. El tercero, entre el resentimiento y la reconciliación, en tanto que el sufrimiento como que resta el factor vital, el pacto con la vida que se supone para que haya vida religiosa. Y el cuarto, por último, entre la utopía religiosa y la fe desidealizada, en tanto que la vida religiosa, la fe vivida, supone frustración respecto a las expectativas que se había hecho el sujeto. Una muestra, por ejemplo, en los conversos desilusionados de la mediocridad, los seminaristas o postulantes decepcionados por la mediocridad de sus formadores o autoridades. Esto en el lenguaje referido al matrimonio sería que el amor es ciego y el matrimonio devuelve la vista, porque también en esa dimensión hay una idealización y después una desidealización. Bueno, y el último punto sería entonces el de como vemos, las formas de la fe y su expresión actualizadora. La fe vivida supone ese análisis entre el polo objetivo y el polo subjetivo, qué elementos se apropia el sujeto desde el polo subjetivo y cómo transforma al sujeto la vivencia religiosa. Es una circularidad causal. La oración, en la que Bergot destaca dos fuentes y las identifica con un análisis interdisciplinar, por supuesto, la conciencia de precariedad por un lado, pero la espontaneidad interlocutiva del lenguaje, la lingüística echa un cable ahí por su estructura, orienta hacia ese interlocutor ideal que es Dios. En el caso del rito, que sería la segunda forma de alimentar, de actualizar la fe, el rito es la acción simbólica operante que transforma a la persona y hay factores psíquicos que impulsan, detraen o desfiguran esta vivencia. Vamos a avanzar por el tiempo, disculpen. Puesto que la ritualidad incluye todas las dimensiones, por ejemplo, la temporalidad, eso le abre, por ejemplo, la periodicidad a la desimbolización y a la distorsión, por ejemplo, hacia el legalismo. ¿En base a qué? A otros fenómenos, a otras dimensiones, la culpa, por ejemplo, ya que coloniza el rito y lo acaba convirtiendo en defensa contra la culpa inconsciente. ¿Y por qué? Pues porque el sistema religioso ritual ofrece una doble transferencia. La falta inconsciente, que per se es fundamental y limitada, se puede concretar y encarnar en el pecado, polarizado sobre lo sexual. Y el nombre Dios puede servir de signo para transferir sobre él la creencia inconsciente que busca una instancia punitiva, identificable, concreta. También la psicopatología religiosa puede estudiarse como desviaciones de estos dos factores, el deseo imaginario y la culpa. Y por último, la ética. Vamos al último párrafo,
ya que es, la conducta ética verifica la transformación del hábitat intersubjetivo del sujeto, sujetos, como la oración lo hace respecto de la profundidad existencial del sujeto. Así, la ética es consecuencia y a la vez condición de la vida religiosa. Los estudios empíricos sobre las imágenes parentales lo confirman. Y respecto a la estructura psíquica, la conciencia ética o moral forma parte del ideal del yo. Y terminamos con esta diapositiva. Recordamos que la ética, además de ser dimensión de consecuencia que verifica el vínculo creyente, puede contarse entre las motivaciones de este, dada la necesidad humana de orientación ética. Y si la religión ofrece una orientación ética, entonces tiene una función. Puede ser entonces consecuencia y motivación. Solo uniendo ambas perspectivas se respeta la circularidad causal en la que se mueve la religión, en esa complementariedad de perspectivas, tal como es vivida realmente por los sujetos, la cual no se reduce a imperativos éticos o una visión del mundo, pero a la vez sus prácticas, incluida la ética, tienden a unir la existencia humana, esta existencia humana siempre pluridimensional. Pues gracias. Esperamos que haber encajado las piezas del puzzle. Ayudado a ello, por lo menos. Bien, queremos agradecer al doctor Héctor Esteban Águeda por su excelente exposición. No es fácil sintetizar una labor de años en la extraordinaria contribución que nos ha dejado el padre Antoine Bergot. Creo que lo que nos deja la ponencia es el despertar inquietudes como para poder reflexionar sobre cada uno de los capítulos que son realmente una invitación a la discusión, al análisis y a la reflexión que agradecemos sobremanera. No obstante, no tenemos muy poco tiempo. No sé si alguno de los asistentes quisiera hacer alguna pregunta. Yo tengo por ahí algunas, pero el tiempo lamentablemente es muy Muy limitado. muy limitado y tirano, ¿no? También. Bien, vuelvo a repetir, yo tengo aquí en mis manos el Ajá, culpa y libro deseo. Culpa y Deseo que el Ajá, padre Bergot tuvo la amabilidad de, ajá. de dedicármelo Felicitaciones. cuando lo visité, cuando fui a hacer un postdoctorado precisamente en Lovaina, y sobre todo con sus grandes discípulos, grandes maestros como el doctor Joseph Corbelin y como Dirk Hutzebaut, que también Ajá. tuvimos aquí Sus en delfines. sus delfines, ¿no? Quienes han prevalecido la idea, ¿no? En la cátedra de los aspectos fundantes de esta psicología, de la religión, y en general la contribución del psicoanálisis en auscultar los aspectos más profundos de la conducta humana, partiendo de esta vertiente que usted ha desarrollado magistralmente, sintetizando la obra, repito, del padre Antoine Bergot. O sea que el camello ha pasado por la aguja. Así es, que no es fácil, ciertamente. De nuevo, hay un esfuerzo no solamente, digamos, titánico de poder esbozar una obra completísima como la del padre Bergot en un tiempo muy limitado como el de más de 50 minutos que usted ha tenido la oportunidad de ilustrarnos, ¿no? Y sobre todo, creo yo que como lección queda para, sobre todo los jóvenes, estudiantes de psicología, como también colegas, ¿no? Que nos permita acceder a esta información que aún estando presente en la literatura, muy pocos conocen. Hoy hacía un comentario a mis estudiantes sobre el tema y la verdad es esa, ¿no? Creo que poco se conoce y creo que la función que ha tenido esta actividad, gracias a usted, es dar a conocer precisamente esta importante contribución que, repito, es un privilegio tener un poco la idea formulada por usted de la vigencia de la contribución de Antoine Bergot a la psicología contemporánea. Y en ese Gracias a sentido, ustedes por la invitación.
debo, que espero no sea la primera vez. Esta carta está abierta para acogerlo en futuros encuentros en los cuales podamos hablar sobre probablemente cada uno de esos capítulos que usted muy magistralmente ha resumido de una manera realmente muy didáctica. Muchas Debo, gracias. en nombre de la Dirección de Investigación y de la Universidad, agradecerle por la interesante conferencia sobre los aportes del doctor Antoine Bergot a la comprensión dinámica de la actitud religiosa. Eh, y agradecerle nuevamente a usted por la generosidad que ha tenido de compartir este excepcional trabajo realizado respecto a la obra del padre Bergot. Muchas gracias. Yo también aprendo, gracias. Seguimos aprendiendo. Bien. Y bien, y con ustedes, estimados estudiantes, colegas y docentes de nuestra universidad, debo anunciarle que seguidamente, dentro del marco de la Semana de la Investigación e Innovación UNIFE 2023, se llevará a cabo el acto de premiación y reconocimiento a los diferentes docentes y estudiantes según la categoría prevista. Así que dejo con ustedes la conducción a las autoridades del Centro de Investigación. Adelante, adelante ustedes. Muchas gracias. Luego con ustedes a la doctora Hilda Figueroa, ¿sí?